¿Has notado qué fácil es distorsionar las enseñanzas bíblicas cuando no las conozco bien? ¿Mi meta es glorificarme a mí o a mi Señor? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el impacto del feminismo en la iglesia cristiana. Hola, bienvenidas nueva vez a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Contentas de poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Katy? Yo estoy muy bien, gracias. Qué bueno, en verdad es un privilegio poder compartir este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y Mayra, ¿tú cómo estás Yo hoy? Estoy muy bien, Aileen, y muy expectante de ver cómo seguimos adelante con esta serie sobre las garras del feminismo. Así es. Me siento agarrada. Así es. El programa de hoy lo hemos titulado El impacto del feminismo en la iglesia cristiana. Y con esto necesitamos orar. Amén. Sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros. Gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu amor con nosotras, Señor. Queremos presentarnos ante ti y pedir que tú nos mantienes en la verdad, Señor, que Amén. Todo lo decimos, que vamos a decir hoy, será no solamente verdad, pero a tu agrado, Señor. Nuestro deseo siempre es glorificar a tu nombre y queremos que primero nosotros y cualquier otra persona que va a oír ese programa, que nosotros podemos arrodillarnos enfrente de ti, Amén. Pidiendo, Señor, tu bendición. Y queremos adorarte en todo lo que decimos y que hagamos. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos estado intensamente revisando la historia para entender mejor el impacto que han tenido las diferentes olas del feminismo a lo largo de los años, cómo han venido ganando terreno, las cosas que han favorecido. Les exhortamos a que hagan esta revisión histórica y puedan entender cómo se ha fundamentado grandemente en mentiras, en tergiversaciones de la verdad. Seamos avisados, como nos dice la palabra, para retener lo bueno y desechar lo malo. Hoy queremos hablar sobre cómo algunas cristianas también han distorsionado las escrituras para darle paso a un feminismo cristiano. Vamos a decir. Vamos a hacer otra ola. Ajá, otra ola. No lo menciones. Claro, exacto. Sí. Es como otra ola. Sí. Al mismo tiempo que el mundo estaba viviendo la segunda ola del feminismo, algunas mujeres cristianas y feministas promovieron un movimiento paralelo que buscaba establecer las diferencias entre los roles masculinos y femeninos dentro de la iglesia. Así es, Aileen, y el enfoque de estas feministas cristianas era dentro de la iglesia y promovían que las mujeres ejercieran las mismas funciones de liderazgo que los hombres dentro de la iglesia. Llegaron a la conclusión de que dado que las mujeres tenían el mismo valor delante de Dios, los hombres habían malinterpretado la Biblia. Y atención, porque es un ejemplo más que nos ilustra cómo nos afecta la cultura en nuestra forma de pensar. Claro. Sí, porque fue paralelo. No fue que uno llevó al otro. No. Fue al mismo tiempo que dice, están oyendo lo que la cultura está diciendo. Así es. Y es increíble cómo podemos distorsionar la verdad para acomodar la mentira. Así es. Estas mujeres pensaron que la cultura patriarcal había invadido a la iglesia y por eso los hombres trataban a las mujeres como inferiores y no permitiéndolos ser líderes. O tener, mejor dicho, posiciones de liderazgo en la iglesia. Porque la mujer tiene su liderazgo. Sí. Claro que sí. Pero no es por posición necesariamente. Claro. Y si bien hay de admitir que la cultura y el pecado sí ha invadido y sigue invadiendo a la iglesia, es por eso que muchas cosas se han desvirtuado
Sin embargo, la razón del orden dado dentro de la iglesia no responde a los hombres, sino a los lineamientos claramente establecidos por Dios en la Biblia. Y eso se puede leer en 1 Corintios, en 1 Timoteo y muchos otros versículos. Uh-huh. Y es bueno, Katy, puntualizar que el orden establecido por Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, no es porque Dios cree que la mujer no es capaz. Nada que ver, la mujer es tan capaz como el hombre. Dios la creó a imagen y semejanza de él también. Amén. De hecho, estamos de acuerdo con las feministas que dicen correctamente que no hay diferencia en el intelecto entre los diferentes géneros, varón y hembra. Somos iguales con el mismo intelecto. Me alegro que clarificaste eso, varón y hembra. Varón y hembra, varón y hembra los creó. Los dos únicos géneros que Dios ha creado. Amén. Los creó a su imagen con iguales capacidades y el mismo potencial de desarrollarse y de aportar a la sociedad, y eso lo defendemos fuera y dentro de la iglesia. Amén. Este orden divino que Dios ha establecido responde más bien a una forma de enfatizar el orden que Él ha establecido, el dominio que debe ejercer el hombre, a quien Dios le ha dado la mayor responsabilidad ante la creación, un trabajo mayor, más carga sobre sus hombros, no una ventaja como solamente quieren resaltarlo. Así es, y dentro de estas feministas que se levantaron dentro de la iglesia mencionaremos a Mary Daly, feminista radical, teóloga y profesora en la Universidad Jesuita en Boston, y quien fuera cancelada por sus publicaciones feministas. ¿No les parece una ironía que personas como estas se definen como cristianas? Una ironía, sí. Cuando ni siquiera aceptan de un todo los principios básicos del cristianismo. Pero claro que sí, Katy, sobre todo cuando sus pensamientos están más alineados con el mundo que con Jesús. Así es. Como fue el caso de Daly, quien fue muy influenciada por Simone de Beauvoir, ya que sus ideas eran pero muy similares. Al igual que las feministas seculares, Daly acusó oficialmente a la iglesia por opresión contra las mujeres, porque según ella, lo que se encontraba en la iglesia no era igualdad, sino una pseudo igualdad. Uh-huh. No era una aceptación genuina a las mujeres, sino que la iglesia había formulado su doctrina para atrapar a las mujeres en un rol restrictivo como madre y ama de casa. Restrictivo. Restrictivo, ser madre y ama de casa. ¿Qué es más importante levantar una familia para Dios en ese mundo tan distorsionado? Wow. Y como han adoptado y se han apropiado de esa mentira, vemos cómo está el mundo. Ha ido para bien. Y empeorando todos los días. De nuevo, los pensamientos del mundo siendo dirigidos por Satanás. Uh-huh. Ciertamente, Satanás ha logrado descalificar el diseño de Dios que valida a la mujer como la idónea del hombre, creado por demostrar también virtudes de Dios mismo que Él ha puesto en las mujeres para traerle la gloria a Él. Amén. No a nosotras, a Él, en formas diferentes a como el hombre le glorifica. Al estudiar la Biblia, Dios nunca pretendió que la mujer fuera una persona inferior o débil, como hemos dicho yo no sé cuántas veces en cuántos diferentes programas, ni que el papel de la mujer sea menor o inferior, sino diferente al del hombre. Diferente. Diferente. ¿Saben de hecho que Dios dejó en la Biblia instrucciones a las mujeres de cómo ejercer su rol? Claro, una forma más de Dios enfatizar su importante rol que Él le ha dado. El problema radica en que Satanás, con el movimiento feminista a la cabeza, promueve la mentira de que el ser mujer es sinónimo de inferioridad. Algo que hemos dicho tantas veces no es bíblico. Así es. Al contrario, Dios mandó, Jesús, de hecho, en su vida, como vimos en la serie anterior, afirmó a la mujer en su condición, en su valor, en su igualdad delante de Dios, en cómo es parte esencial de la creación, la mujer.
O sea que eso es una mentira de lo más profundo de la... Ni disfrazada con la verdad. Así es. Y de hecho, la realidad es que la diferencia entre los roles masculino y femenino no son simplemente una diferencia cultural como sostienen las feministas, sino que responden al orden de la creación. O sea, ¿quién es la que puede gestar un bebé en su cuerpo? ¿Quién es que puede darle amamantar a su bebé con su propia leche? ¿Quién es que tiene un instinto maternal? Y el hombre otro instinto parental, de cuidado, de protector. Todo esto respondiendo al diseño de Dios para que cada género, masculino o femenino, pueda desempeñarse lo mejor posible de acuerdo a las cualidades con que Dios los creó desde un principio. En Dios están todas las virtudes de ambos sexos, masculino y femenino. Y como nosotros no somos capaces de reflejarlas todas en una sola criatura, pues Dios creó dos sexos diferentes para que cada uno con sus diferentes características pueda proyectar, pueda vivir y proyectar, representar las características de Dios. El hombre de una forma, la mujer de otra. Amén. Y esto así, para que el hombre y la mujer pueden reflejar mejor el carácter de Dios. Exacto. Y sí. Para que el mundo tenga una imagen más completa como es Dios. Exactamente, Katy. Esto se llama complementarismo. Al ser portadoras de la imagen de Dios y al haber sido creadas a su semejanza, la mujer en su rol complementario aporta a cualquier tarea, aspectos del carácter de Dios que ella en su rol puede reflejar mejor que el hombre. Y asimismo, el hombre en su rol. Así es. Es un creador maravilloso, el que nos concibió, el que nos hizo. Sigamos su modelo porque nos irá bien. ¿No es esto lo que hace a la mujer única y al hombre diferente? Así es. Su diseño y vivir de acuerdo a su diseño y lo que permite el que podamos servirle a Él completamente, quien es perfecto. O sea, ajustémonos, adherámonos a su diseño porque nos va a ir bien. Así mismo, uno complementa el otro. Así es. Y la respuesta a esa pregunta que tú hiciste, Aileen, es un sí redondo. Así es. Es que no hay duda que eso es lo que Dios está haciendo. Sin embargo, el pecado nos lleva por caminos de confusión y mentiras. Así es. Revisemos algunos ejemplos de las mentiras que ha llegado a sustentar este feminismo radical, el cual ha distorsionado la teología. La primera mentira, que la actitud hacia la mujer es porque Eva cayó primero y heredamos una naturaleza pecaminosa. Por tanto, las mujeres son vistas como moralmente inferiores y seductoras de los hombres. Nosotras somos las encargadas de seducir a los hombres a pecar. Ya tú sabes. Sí. Sabemos que una de las consecuencias directas del pecado sobre Eva es que su deseo sería para su marido, como Génesis 3:16 nos dice. Y escuchemos otra mentira, que la razón por la cual la iglesia se oponía al control de la natalidad y el aborto era para mantener a las mujeres subyugadas, criando muchachos esclavas en su casa. O sea, cuando la Biblia también nos dice que como consecuencia del pecado, las mujeres tendrían a sus hijos con gran dolor. Las feministas siempre han visto a los hijos más como un castigo que como una bendición de Dios, como la Biblia nos dice en Salmo 127, y como hemos dar testimonio de que nuestros hijos son una bendición. O sea, una bendición. Son, un regalo que no tiene precio cada uno de nuestros hijos. Y creo que toda madre que puede decir, la mayoría de las madres pueden decir esto. O sea, otra mentira de las feministas es que éstas creen que la exclusión de las mujeres en la jerarquía de la iglesia era porque Dios pertenece al género masculino, porque Dios es Padre y Jesús el Hijo. Y en consecuencia los hombres están más cerca de Dios para interceder por nosotras las mujeres. O sea, increíble. Yo vi algo en el internet, no lo leí, pero había una reunión en la iglesia de Romano y decía, en el nombre del Madre, la hija
y el Espíritu Santo. Wow. Oh my goodness. Yo ni entré, yo no sé qué decían, pero uno lo cura más, vamos a decir, Sí. porque sabemos que Dios es espíritu y por tanto no tiene sexo. No tiene exceso. Estas feministas supuestamente cristianas también rechazaron la omnipotencia, inmutabilidad y providencia divina porque Dios estaba permitiendo las condiciones opresivas de las mujeres. Ustedes se dan cuenta que según la raíz del sistema patriarcal en la iglesia era porque los conceptos sobre Dios y la revelación bíblica estaban equivocados. Wow, son herejes. Negaron la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, imagínense, limitando el poder de Dios sobre la veracidad de la Biblia. Wow. Y podíamos continuar, pero no tenemos tanto tiempo citando tantas las mentiras que Así hemos es. leído o hemos vivido también. Sí. A mediados de los años de las 70, las cristianas evangélicas más conservadoras también comenzaron a cambiar la interpretación bíblica. Sí. Estas se definieron como feministas bíblicas y su creencia es que los hombres y las mujeres son iguales en valor y entonces las oportunidades debían basarse en las habilidades y los llamados individuales y no en roles establecidos según el género. Así es, entendían que los roles se decidieran en colaboración y en función de la manera como Dios ha dotado a cada uno y las preferencias de cada uno. Relativismo total. Así es. Así debía de ser reflejado en la iglesia y en el matrimonio. Estas feministas bíblicas rechazaron los roles establecidos por Dios y negaron que haya un marco diferente. Esto se llama igualitarismo. De aquí que surgiera el que la iglesia pudiera tener pastoras, dejando de lado las enseñanzas bíblicas claramente impartidas por Pablo en Corintios y en Timoteo. Y tú sabes que viene en mi mente, ellos dicen es por habilidades y llamados. Sí. Llamados de Dios. Yo me imagino, está hablando. Se Pero supone, Dios está llamando a la se mujer a supone. ser pastora cuando su palabra dice que no. Que no. Sí. Que te enseñe cómo nosotros podemos hasta confundir lo que el Señor nos está pidiendo hacer y lo que nosotros. Tergiversar la verdad. Exactamente, Queremos tergiversar hacer. la verdad. Y de nuevo, por desconocer la Biblia, creyeron que los roles jerárquicos indicaban superioridad e inferioridad, cuando no es así. Otra vez. En los primeros programas de esta serie, nosotras explicamos Génesis 1, versículo 27, que nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya. Recuerden que al interpretar este pasaje, usando las palabras hebreas, en el original queda claro que ambos, hombres y mujeres, fueron creados con el mismo valor porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. De Dios. Amén. Así mismo es. El rol de ayuda idónea no fue dado por Dios después de la caída, como muchos están diciendo. Eso es la Están razón. diciendo ahora. No. Ajá. Sí, pero porque fue después de la caída. No, No. fue desde el momento inicial de la creación. Y funcionaría perfectamente si no fuera por la naturaleza Funcionara pecaminosa. Exactamente. Sí, Por eso cada mujer viene al cristianismo con ideas erradas, dictadas por el mundo. Y todos creemos que tenemos la razón. De hecho, Katy, yo puedo dar por testimonio que aquellas mujeres que veo que tienen sus vidas más funcionales, más felices, más plenas, son aquellas que más se adhieren al diseño de Dios. Así es. Que son mejor ayuda idónea para sus esposos. Definitivamente. Aquellas que se alinean a Dios y no se oponen a Dios. Exacto. Entonces, no seamos necias, dejémonos influenciar por la Así verdad de es. Dios, el diseñador de la mujer y Amén. del hombre y de todo lo creado, y veremos cómo nos irá mejor en nuestra Amén. vida. De hecho, las reto, porque aunque sí es difícil, yo sé que es difícil No es porque estoy fácil. luchando contra mi naturaleza, que es Exactamente. rebelde y pecaminosa, Claro. pero una vez comienzo a hacerlo, Dios en su bondad nos permite saborear la gracia de vivir bajo su Así mismo es. Definitivamente. Y eso es algo que no se puede medir. No, No. exacto. Si tú no eres cristiana, tú no entiendes No. ese sentir, el agrado de Dios, Y la plenitud. llenura, la Así es. presencia de Él en tu vida. Es algo que ellos no pueden medir, No, porque no lo y- entienden. Y yo doy testimonio que si no fuese porque yo he aceptado y me he rendido al diseño de Dios para mi vida, en este momento yo no tuviera la paz que yo Amén. tengo a pesar de mis circunstancias. Así es. Amén. Entonces yo las invito
de Así verdad, mismo. a rendirse, a aceptar su diseño Amén. delante de Dios. No nos arrepentiremos nunca. No, nunca, nunca. Por eso Pablo también nos instruye en Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora bien, aquellos que creen que el igualitarismo apuntan a Gálatas 3:28, siguiendo con esta idea que planteábamos, que era de las que sostenían las cristianas feministas del Bíblica, sí. igualitarismo feminista. Y se basaban en Gálatas 3:28 como su versículo lema para justificar esta creencia. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así es, y sin embargo sabemos que el libro completo de Gálatas fue escrito para clarificar que la salvación es por fe y no por obras. Este capítulo 3 está específicamente clarificando que no solamente la salvación es por fe, sino que los gentiles estaban incluidos en esta misma salvación. Una idea revolucionaria para los judíos de entonces. De ahí que Gálatas 3 termine con los versículos 28 y 29 que Aileen acaba de leer. Y es claro entonces que usar este pasaje para justificar el igualitarismo, Sí, lo dijiste bien. saca el texto del contexto. Y ya hemos hablado de este error tan común. Sí. Otra forma más efectiva de estudiar la Biblia es desde un ángulo como panorámico, comparando un libro con otro libro, un pasaje como otro pasaje bíblico. Al leer el libro de Gálatas y luego el libro de Filemón, vemos a un Onésimo que escapó ilegalmente de la casa de su amo y Pablo lo recomendó a Onésimo a volver a la casa de Filemón. Exacto, y si los versículos de Gálatas 3, 28 y 29 se hubieran estado refiriendo para definir los roles, entonces la recomendación de Filemón era el dejar libre a Onésimo porque este ahora era creyente. Sin embargo, Pablo le pidió a Onésimo volver a su amo Así nuevo. mismo. Y Pablo escribió los libros. Sí, No es que uno contradiciendo el otro. no, Exacto. al contrario, se sustentaban uno a otro. Así es, independientemente de cómo estudiemos la Biblia, escuchen esto, nuestro objetivo debe ser siempre apegarnos a la verdad de Dios, aunque ésta sea contraria a nuestros intereses particulares. ¿Entiendan usualmente eso? son. Exactamente, muchas veces son. Katy lo ha dicho y yo lo confirmo y Aileen debe confirmarlo incluso también. también ocasiones en donde entendemos que las motivaciones son muy piadosas, como por ejemplo aquellas mujeres que hoy en día ejercen como pastoras. Entienden Así que es. tienen la responsabilidad de compartir el evangelio porque si ya no lo hacen, ¿quién lo va a ¿Quién hacer? lo va a hacer? Pero la Biblia es muy clara. Exactamente. Entonces estamos yendo en contra de ella. Y Dios va a actuar conforme a su voluntad. Así o sea es. que tienen que tener confianza y fe en Él. Y ustedes saben algo, necesitamos concluir por hoy. Ay, no. Se nos fue el tiempo. Pero al concluir vamos a recordar que la Biblia es inerrante. Amén. Somos nosotras quienes necesitamos someternos a ella sin tratar de adaptar la Biblia a nosotros, porque recuerden, es el corazón nuestro que es engañoso, no el de Dios, es el Ajá. nuestro. Sí, Eso sí es verdad, yo lo puedo confirmar. sí, el mío también. Ajá, y el mío. En el próximo programa terminaríamos con esta serie sobre las garras del feminismo y la pregunta que debemos hacernos al ver lo torcido que está nuestra cultura es ¿qué vamos a hacer al respecto? Recuerden, síguenos en las diferentes plataformas digitales. Les esperamos en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.